Medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden representar un único valor sobre el cual se encuentra ubicado un conjunto de datos en función al centro de ellos. Los más utilizados tenemos a la moda, que es ese valor que representa con mayor frecuencia un grupo de datos. Se le conoce como la mayoría o lo más frecuente. La media es el dato intermedio, conjuntos ordenados preferentemente en forma creciente, mientras que la media, o llamada media aritmética, se va obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el mismo total de ellos. Veamos su aplicación en un ejemplo cotidiano. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primaria y secundaria, y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. El estudiante uno demora 2 horas, el estudiante 2 5 horas, el estudiante 3 4 horas, el cuarto estudiante 3 horas, el quinto 4 horas, el sexto 2 horas, el séptimo estudiante 3 horas, el octavo estudiante 3 horas, el noveno estudiante 4 horas, el décimo estudiante 4 horas, el onceavo estudiante 5 horas y el doceavo estudiante 3 horas que dedican a estudiar en sus casas. Nos piden calcular la media aritmética, la mediana y la moda. A su vez nos piden responder preguntas como ¿cuál es la diferencia entre la media aritmética y el promedio aritmético? ¿Cuál es la diferencia entre la mediana y la moda? ¿Y a qué clase de variable se aplica la media aritmética? Vamos a responder a la primera parte, que es hallar la media aritmética. La media aritmética está determinado por la suma de todos los valores entre la cantidad de ellos. En esta oportunidad vamos a evaluar el tiempo. Esto quiere decir que vamos a sumar todos los valores que están en el tiempo y dividirlo entre 12, porque son 12 datos que se presentan ahí. Hacemos la sumatoria correspondiente y obtenemos que nos sale 42. Procedemos a dividir y obtenemos el valor de 3,5, que sería la media aritmética. Continuamos. Ahora vamos a calcular la mediana. La mediana está dado por el lugar intermedio, pero previamente ordenados en esa oportunidad en forma creciente, cada uno de los valores del tiempo que estamos analizando. En ese sentido, ordenamos, recuerda que las que se repiten se notan 2 o 3 veces según cómo se presente, porque tienen que haber también los 12 datos del problema, porque así esta persona la tabla. Ahora observamos que, dado que es 12 los datos, el lugar intermedio va dado por dos números, que sería el lugar sexto, ¿no? Entonces, para ello, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si lo cuento de la parte última, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando hay una cantidad par de datos, hay dos valores intermedios, que son 3 y 4, pero para determinar su valor intermedio preciso, se tiene que hacer la semisuma, es decir, 3 más 4 entre 2. 3 más 4 es 7 entre 2, 7 medios, el cual dividido nos daría el valor de 3,5.
Ahora nos toca encontrar la moda. La moda es el dato más frecuente que se repite y dado que tenemos ya los datos ordenados de la pregunta anterior, voy a aprovechar ahí y al observar me doy cuenta que se tiene el dato 3 horas, 4 repeticiones y 4 horas también 4 repeticiones. Entonces, estos que tienen más repeticiones me dan la moda. En este caso tenemos dos modas, el 3 y el 4. Por ello que se le llama a este conjunto de datos como bimodal, dos modas. Ahora toca responder las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la media aritmética y el promedio aritmético? Hay que recordar que la media aritmética también es llamado promedio aritmético. Es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conjunto de números entre la cantidad de ellos. Entonces, como vimos en la pregunta anterior, que lo cual tuvimos que era 3,5. Pero hay autores que llaman a la media aritmética como el promedio solamente para dos datos. Y que también existe en esa propuesta media geométrica, media armónica, solamente para dos datos. El modo estadístico se usa como un valor también para mayores datos. Son opiniones de los matemáticos. También quiero por acá profundizar que también se usa el término promedio ponderado. Y promedio ponderado se diferencia de un promedio simple, dado que existe promedio de promedios y se calcula el promedio de los factores de cada uno de ellos sobre el total de los valores que se tienen, que también es muy común en la parte estadística. B. ¿Cuál es la diferencia entre la mediana y la moda? Ahí sí es bien marcado la diferencia. La mediana está dado por el valor intermedio de un conjunto de datos ordenados, mientras que la moda es el número que se presenta con más frecuencia en conjunto de datos. Vimos en los ejemplos anteriores que para la mediana se ordenan los datos y dado que en este caso era cantidad par, teníamos que encontrar la semisuma de esos valores intermedios. Mientras que la moda es la repetición, lo más frecuente. Si bien es cierto, ambos valores parecen idénticos, para la mediana se tiene un único valor, que es la semisuma de esos dos valores intermedios. En la moda no, acá se dice que la expresión tiene dos modas, llamada también bimodal. Y la última pregunta, ¿a qué clase de variable se aplica la media aritmética? Recordemos que para calcular media aritmética tenemos que sumar datos y dividir datos. Nuevamente, esto es inédito para las variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas se miden en términos numéricos y también estas pueden ser valores discretos o continuos. Los discretos dados por valores enteros y los continuos por valores reales. Recuerda dar like al aporte de matemáticas con Carlos Villa.